cultural cafetero se caracteriza por utilizar materiales como la guadua, debido a las grandes extensiones de guaduales en esta región. Después de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo que trajo el negocio del café, la mula, amiga incansable del arriero y del cafetero, pudo ser cambiada por motores. Y desde hace más de 60 años lleva cargando gallinas, plátanos, café tostado y en almendra, y los sueños de toda una nación. Y así se siguen abriendo a través de esta belleza los caminos humanos. Lo más difícil de dejar atrás ha sido mi familia, mis mascotas, mis amigos, los cuales todo esto he tenido que dejarlos en Colombia, pero esto ha sido un gran reto para mí, que me llena de alegría y me llena de berraquera de seguir adelante para en un futuro poder regresar allí y poder contarles a todas estas personas mis experiencias en Australia. Lo más difícil de dejar mi familia fue o ha sido muy difícil, mis perros. Eso yo creo que es lo que de pronto en algunos momentos pienso como que qué rico estar allá o porque estoy acá o porque llegué hasta acá, pero al ver lo que he logrado, no me arrepiento de esta experiencia que estoy viviendo. Se han estudiado muchísimos factores de orden psicológico, pero todo depende del proceso migratorio. Es decir, digamos que no podría yo generalizar una situación psicológica para todos los migrantes, ¿no? Depende de la situación migratoria, pero sí hay factores de orden emocional que es necesario revisarlos. Hay también factores de orden cognitivo, es decir, todas aquellas ideas, pensamientos que giran alrededor de un proyecto de vida migratoria. Y también hay características de orden comportamental que de alguna manera van a depender o no pues de la persona, de la situación, de a dónde migre y bueno, y por supuesto de las relaciones y vínculos que establezca. Por supuesto que sí. Mi compañera me animó mucho de que me fuera. Mis papás y mis hermanos, ellos sí no querían. Pero bueno, yo me fui. Siempre me fui porque adquirí la visa como turista. Y me fui, dije, yo voy a ensayo y me quedé 6 años. La familia transnacional se asume como aquella que algunos integrantes de sus familias deben migrar a otros países, principalmente en búsqueda de mejorar su situación económica, sus ingresos. Las consecuencias de no haber podido pasar ciertos años de nuestra vida con nuestra madre fue que tuvimos que estar al cuidado de otras personas, ¿sí? En ese lapso de tiempo que estábamos separadas de ella, pues nosotras sufrimos una serie de maltrato físico, psicológico por parte de un familiar que no era ella, pues porque no hay nadie mejor para cuidar a sus hijos que su propia madre, ¿no? Hubo maltrato, pero estábamos como en un callejón sin salida. Mi madre no podía hacer nada porque estaba trabajando en España para poder, digamos, brindarnos unas salidas, un futuro. Y la única opción que pudo, o sea, fue dejarnos con alguien de su confianza. Pero nunca se imaginó de que sus hijas, estando separadas de ella, fueran a sufrir ese tipo de maltrato. Y obviamente ella sufría mucho porque ella sabía que yo necesitaba un cuidado o una atención especial. Cuando una persona toma la decisión de emigrar, pues tiene que tomar la decisión en algunos casos de dejar toda su familia. Y al dejar su familia, pues hay unas repercusiones porque su familia tiene que ver con, por ejemplo, con sus hijos. A veces sus hijos están pequeños, todavía no son completamente independientes, entonces tiene que dejarlos o con otras personas o con sus abuelos. Y finalmente las figuras que quedan con ellos no son de la misma forma o no tienen las mismas características que sus papás. Obviamente, a pesar de que haya amor, de que haya todo un componente familiar, hay unas repercusiones. Un joven que vio partir a sus padres desde que era niño, hoy se siente profundamente solo.
y volvieron sus padres y volvieron sus cosas, pero él sigue sintiéndose profundamente solo. Y esa soledad son afectaciones emocionales que de alguna manera hacen, son efectos de un proceso migratorio desde cuando era niño. O sea, son cosas, elementos que cuando tú vas a una consulta psicológica o a cualquier otro elemento de salud, pues nunca se toman, pero allí están presentes. Los medios de comunicación, el Internet, la facilidad que existe ahora para comunicarse y comunicarse por largo tiempo, ¿cierto? Entonces, desde ahí uno a veces logra leer experiencias en las cuales la mamá o el papá logran tener ese control en los menores de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo pueden llamar en la noche, lo pueden llamar en la mañana, pueden comunicarse durante todo el día porque precisamente el Internet facilita este tipo de relación comunicacional a menores costos económicos. Los padres que están en otras latitudes y en el caso también de los migrantes, para ponernos en el contexto de esta serie documental Caminos Humanos, se replantean y se reevalúan muchos conceptos. El amor virtual ya es un concepto revaluado. Ya el amor virtual es totalmente válido y ya no se puede hablar de jóvenes o de niños huérfanos de padres vivos. No, porque esos padres vivos ya tienen la posibilidad a través de la pantalla o las multipantallas hacer una presencialidad constante y hacer un acompañamiento franco, directo, sensible, emotivo y también de piel, de voz, de miradas, de emociones a través de esos dispositivos. Hola, listo, perfecto. Claro que sí, cuenta con eso. Vale, por aquí bienvenido. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Claro que sí. En Colombia, el Estado promueve el acceso a la educación superior a través del ICETEX, entidad que otorga créditos para estudiantes que desean viajar y estudiar, pero que no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. Con gusto. Hola, sí, buenas tardes. Perfecto, claro que sí. Todos los días conozco gente que me dice, me fui con tal entidad que nunca la había escuchado, o tal ONG me apoyó, o pedí un crédito del ICETEX, que fue mi caso, y por supuesto que ahorita hay muchísimos medios. Ahorita, además, la tecnología nos ayuda un montón porque buscamos en Internet. Es un ejercicio que hay que hacer muy juicioso. También se lo digo mucho a los estudiantes o a las personas que lo quieren hacer. Hay que buscar, hay que aplicar, no se puede desfallecer a la primera oportunidad. Pero sí, definitivamente, ahorita hay muchísimas más posibilidades de acceder a oportunidades en el exterior en el ámbito educativo. Estudié en un colegio, en el Liceo Francés, y tuve la oportunidad de aprender el francés muy bien, y cuando terminé mis estudios, el bachillerato a los 18 años, fue que decido viajar a hacer mi universidad en Francia, en Europa, donde la universidad era realmente pues gratuita. Entonces con eso pude pues acceder fácilmente a la formación allá. Salí a estudiar economía. La educación es la que transforma la sociedad. Pues llevo muchos años trabajando en educación superior. Mi madre también trabajó en el sector de la educación toda su vida y eso es lo único que podemos decir que transforma y le cambia el futuro a la gente, que verdaderamente genera esos procesos de movilidad social que tanto necesitamos en estos países latinoamericanos. Yo estudié dibujo arquitectónico, después pude acceder a la universidad, estudié ingeniería civil en una de las mejores universidades de España, pública, pues gracias a incontables becas. Me pude relacionar con Europa, viajar por el mundo, pero Cindy tenía una historia y eso se despertó en una experiencia que yo tuve, que hice mi tesis de pregrado. Yo fui a la India con una beca de la Unión Europea y allá pues tuve un shock y yo dije, bueno, yo soy un instrumento de desarrollo, pero ¿qué desarrollo? El desarrollo económico y de infraestructura de un país, pero eso no hace, digamos que yo no sentía que eso estuviera cambiando las inequidades del mundo.
no había una ruta clara de formación en el país más allá del pregrado en temas de ciencias del espacio. Actualmente ya hay carrera de astronomía y existe maestría y doctorado en astronomía también, pero en ese momento no había muchas opciones. Nuestra sociedad todavía no tiene la valoración, por ejemplo, por las personas que tengan un nivel educativo tan superior. Entonces, muchas veces, cuando una persona adquiere una maestría o un doctorado en el exterior al regresar a nuestro país, infortunadamente a veces los empleadores lo ven como una persona sobrecalificada. Acá la ventaja es que todos los diplomas que tú tengas te los valen. Acá valen todo. Acá reconocen que tú hayas hecho el esfuerzo, que tú hayas ido a la universidad, que tú te prepares. Acá reconocen cualquier esfuerzo. Y es lógico que en todos los países tengas que nivelarte dependiendo de las leyes de ese país. Bueno, estudiar fuera y darse cuenta de lo que hay valga la redundancia, por fuera de nuestras fronteras, le abre a uno las perspectivas frente a cómo estamos en donde hemos estado. Es decir, el hecho de irse a Costa Rica, de ir a Europa o de ir a otros países, le permite a uno ver que hay posibilidades de evolución y de desarrollo que uno desconoce. Yo estudié física en la Universidad de Antioquia y posteriormente me fui a la Universidad Federal de Río de Janeiro. Allí hice la maestría y parte del doctorado. Y entonces la mayor parte de la carrera sí se hizo, digamos, en Colombia, posteriormente ya los posgrados afuera. Siempre tuve como meta poder interactuar y aprender de otras culturas, fortalecer el conocimiento, y eso me llevó a que inicialmente me desplazara a Estados Unidos por aproximadamente año y medio, y de ahí ya fuese a Canadá, donde finalmente realicé los estudios de maestría en Construction Management, y fue una experiencia muy, muy grata, muy enriquecedora, y que marca mucho de lo que estamos haciendo y viviendo hoy en la actualidad. Yo creo que la carrera ya tiene unos buenos antecedentes aquí, y hay un montón de investigadores que han retornado también al país. Entonces hay una oferta formativa más amplia, ¿no? O sea, quien realmente desea estar en el tema de ciencias del espacio puede hacerlo en el país. Infelizmente nuestro país todavía no tiene una ruta de financiación muy clara para maestrías y doctorados, y muchas personas tendrán que costearse esos estudios. Pues yo tuve la fortuna de poderlo hacer becado en Brasil, entonces eso ayudó muchísimo. Básicamente fue una beca que me gané, que hizo la agencia de intercambio alemana, el DAAD, para cursar temas de administración universitaria. Esto fue más o menos lo que llamamos, o lo que se conoce como blended learning. Era una parte virtual y la otra era presencial. Entonces, en ese año tuve 2 estancias de aproximadamente un mes en Alemania, específicamente en la ciudad de Oldenburg. Había una diferencia pues muy marcada entre los estudiantes franceses y los estudiantes pues extranjeros que éramos nosotros, porque pues el estudiante francés, él podía ir el fin de semana a la casa de su madre y de su padre, le lavaban la ropa, si tenía pues algún problema tenía la familia, tenían pues también segundas casas, y los estudiantes extranjeros pues igual de cierta forma estábamos muy solos, nos teníamos a nosotros. Por ejemplo, yo a veces me decía, bueno, si por ejemplo hoy me atropella un carro, ¿en cuánto tiempo van a demorarse en darse cuenta de que me atropelló un carro? Si la familia ve que tiene las posibilidades, ahorita el mismo gobierno, otras entidades dan posibilidades para que los estudiantes puedan financiarse sus estudios en el exterior. De hecho, yo lo hice, yo me fui a hacer en el exterior apoyada por entidades gubernamentales. Entonces, ahorita hay muchas posibilidades de que la gente lo contemple. ¿Y por qué lo digo? Porque vivir una experiencia como estas vale la pena. El hecho de estudiar transforma, por supuesto, la vida de las personas, y de estudiar en otro país, pues el aporte es mucho más enriquecedor.
legado cultural heteropatriarcal, ¿sí? Y ese legado precisamente hace que tanto mujeres como hombres tengan unos roles y unas funciones por cumplir. En el caso de los hombres, generalmente hay un legado que es la proveeduría económica, y no solamente se da en el lugar de origen, sino en el país de destino, porque se va con el sueño de tener un empleo que precisamente le permita seguir cumpliendo con esa obligación. Me fui a Estados Unidos. Directamente llegué al estado de Nueva York. Después de allá conseguí trabajo, mucha lucha. No era lo que me habían dicho, el sueño americano no era lo que me habían dicho realmente. Llegué allá y me di contra la pared. La mujer logra adaptarse mejor que los hombres. Y de hecho a veces para la generación de ingresos puede facilitársele más a la mujer que al hombre por los oficios varios que milenariamente en el aprendizaje hemos tenido nosotros y que tiene que ver con los roles que ha asumido en el cuidado y en el trabajo doméstico, ¿ya? Entonces eso hace que a veces la mujer logre conseguir más fácil el ingreso que el hombre. Yo no digo tanto de emplearse, pero sí de generar ingresos que ayudan a sostener a toda la familia, lo que hace que el hombre entre en crisis frente al rol de proveedor que venía cumpliendo en su lugar de origen, en comparación con el lugar donde llegaron, el sitio de recepción, como se llama. En el caso de las mujeres, hay varias situaciones. Generalmente son mujeres que se van muchas de ellas no tienen una relación de pareja por diferentes situaciones. Son solteras, ya sea porque siempre asumieron ese rol de madres solteras y tienen un doble compromiso, no solamente en proveeduría económica, sino para seguir cumpliendo con esos roles domésticos. Cuando llegan al país de destino, eso no se pierde. Generalmente estas mujeres siguen haciendo sus labores de cuidado y generalmente lo hacen con personas adultas mayores, no solamente porque están enfermas, sino porque le brindan esa compañía, ¿sí? Porque son generalmente personas adultas mayores solas que viven en esos países en unas condiciones, con abandono familiar, algunas de ellas con enfermedades crónicas. Entonces las mujeres, digamos, como tienen también ese legado cultural de protectoras y de cuidadoras, siguen ejerciendo ese rol, pero ya no necesariamente con personas con las que tengan lazos de parentesco. Yo soy de Montenegro y Montenegro tenía una particularidad, y la tiene aún, aunque en menor proporción, y es que hay un pueblo que se llama Morristown, y cerca de Parsippany y Dover, en New Jersey, y en su momento, cuando yo estaba en el año 1996, yo creo que habían conmigo más de 5.000 montenegrinos solamente en ese sector. Y entonces usted veía a esa gente trabajando con ese sacrificio, con esa fuerza para poder mandar unos recursos a su familia. Y cuando yo regresaba a Montenegro, veía a todos esos hijos acá con los mejores tenis, con las mejores bicicletas, y entonces uno decía, venga, aquí hay algo que no estamos entendiendo. O sea, ellos allá se esfuerzan y uno entiende ese esfuerzo por darle lo mejor a sus hijos, pero aquí los hijos que quedaban en manos de las hermanas o de los abuelos, pues simplemente estaban despilfarrando, lo diría yo, todo ese esfuerzo de esta gente. Entonces yo creo que ahí se tienen que fortalecer procesos comunicacionales, procesos formativos, que realmente permitan que esta gente entienda el sacrificio que están haciendo sus padres o sus otros familiares en Estados Unidos o donde estén para poder darles esa calidad de vida. Las personas allá trabajan mucho para poder enviar dinero. De hecho, a veces trabajan tanto que se quedaban a veces sin dinero allá en Londres para poder mandarle dinero acá a la gente acá en Colombia.
Y generalmente la gente acá en Colombia cree que allá las libras caen del piso o flotan del cielo y no, no es así. Es muy difícil ganar dinero en Londres y son muchas las personas acá en el eje cafetero que se ven beneficiadas de ese dinero que llega del exterior. Lo que es Armenia y Pereira era donde más se enviaba dinero realmente. Quien decide emigrar decide hacerlo con una expectativa, la que sea. Es decir, que empieza un aspecto psicológico importante porque esa expectativa me puede generar un grado de ansiedad o de estrés, pues a lo que va a pasar. Yo tengo una expectativa que puede ser muy positiva para mí porque me contaron y me dijeron que me iban a dar un trabajo, porque yo voy a ir a conseguir mejores opciones de vida, porque yo tengo un proyecto de vida migratoria. Entonces, digamos que el primer elemento es esa expectativa que genera mucha ansiedad y estrés en la persona que migra. Aparece otro elemento que puede ser la culpa. Digamos que puede ser alguna sensación de temor, de miedo, de a quienes dejé y qué va a pasar con las personas que dejé. Depende de nuevo del migrante. Cuando llega al país, digamos que esa expectativa empieza a cruzar varios caminos. El primero es que yo encontré lo que me habían dicho. A mí me dijeron que yo iba a conseguir un trabajo y entonces yo llegué a esto, digamos que esa expectativa empieza a crear un nivel de satisfacción del migrante que le va a permitir construir de alguna manera su seguridad y dar cuenta de su proyecto de vida migratorio. Digamos que ese es el mejor escenario de todos. Pero también puede ser que yo me encuentre con que no era lo que yo esperaba. Y lo primero a lo que se enfrenta es a un choque cultural. Y entonces a que hablan diferente, a que caminan distinto, a que se visten distinto y a que yo entonces tengo que entrar a un proceso adaptativo porque si no lo hago, pues entraré en crisis. Los oficios más, bueno, tengo un amigo que limpia vidrios, está más que todo un manager en limpieza, que coordina lo que son las oficinas. Realmente la mayor parte de latinos limpian oficinas allá en Londres. Los contratan para limpiar a la madrugada cuando ya las personas ya no están en las oficinas. Entonces, generalmente o trabajan en lugares que hacen, bueno, cocinan o limpian oficinas, o limpian baños, o limpian las calles, porque allá hay unas máquinas y, bueno, allá lo limpian las calles. Eso es realmente lo que hace un latino allá, generalmente. Cuando no hay educación, eso es lo que hacen. Con el desarrollo de la tecnología, algunos trabajos se automatizan y las personas se han preguntado, ¿reemplazarán los robots la mano de obra humana?